Quiero decir que no, yo no deseo a nadie, ni siquiera a un corrupto y a un traidor, que le cuelguen por los pies. A nadie, absolutamente a nadie. El término fascismo se adapta a todo porque es posible eliminar de un régimen fascista uno o más aspectos y siempre podremos reconocerlo como fascista. Quítenle al fascismo el imperialismo y obtendrán a Franco o a Salazar. Quítenle el colonialismo y obtendrán el fascismo balcánico. Añádenle el culto a la mitología celta o al misticismo del Grial, completamente ajeno al fascismo oficial, y obtendrán uno de los gurús fascistas más respetados, Giulio Scaevola. A pesar de esta confusión, considero que es posible indicar una lista de características típicas de lo que me gustaría denominar urfascismo o fascismo eterno. Basta con que una de ellas esté presente para hacer coagular una nebulosa fascista. La primera característica de un urfascismo es el culto de la tradición. El tradicionalismo es más antiguo que el fascismo, no fue típico solo del pensamiento contrarrevolucionario católico posterior a la Revolución Francesa, sino que nació en la edad helenística tardía como reacción al racionalismo griego clásico. Es suficiente mirar la cartilla de cualquier movimiento fascista para encontrar a los principales pensadores tradicionalistas. La gnosis nazi se alimentaba de elementos tradicionalistas, sincretistas, ocultos. La fuente teórica más importante de la nueva derecha italiana, Giulio Scaevola, mezclaba el Grial con los protocolos de los ancianos de Sion, la alquimia con el Sacro Imperio Romano. El tradicionalismo implica el rechazo del modernismo. Tanto los fascistas como los nazis adoraban la tecnología. Sin embargo, a pesar de que el nazismo estuviera orgulloso de sus logros industriales, su aplauso a la modernidad era solo el aspecto superficial de una ideología basada en la sangre y la tierra, Blood and Blooden. El rechazo del mundo moderno se camuflaba como condena de la forma de vida capitalista, pero concernía principalmente a la repulsa del espíritu de 1789. La Ilustración, la Edad de la Razón, se ven como el principio de la depravación moderna. En este sentido, el fascismo puede definirse como irracionalismo. El irracionalismo depende también del culto de la acción por la acción. La acción es bella de por sí y, por lo tanto, debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una forma de castración. Por eso, la cultura es sospechosa en la medida en que se la identifica con actitudes críticas. Desde la declaración atribuida a Goebbels, cuando oigo la palabra cultura hecho a mano a la pistola, hasta el uso frecuente de expresiones como cerdos intelectuales o muera la inteligencia, la sospecha hacia el mundo intelectual ha sido siempre un síntoma del fascismo. El fascismo, el urfascismo, crece y busca el consenso, explotando y exacerbando el natural miedo de la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista o presuntamente fascista es contra los intrusos. El fascismo es, pues, racista por definición. El fascismo surge de la frustración individual o social, lo cual explica por qué una de las características típicas de los fascismos históricos ha sido el llamamiento a las clases medias frustradas, destrozadas por alguna crisis económica o humillación política, asustadas por la presión de los grupos sociales subalternos. A los que carecen de una identidad social cualquiera, el fascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar de todos, haber nacido en el mismo país. Es este el origen del nacionalismo. Para el fascismo no hay lucha por la vida, sino más bien vida para la lucha. El pacifismo es entonces colusión con el enemigo. El pacifismo es malo porque la vida es una guerra permanente. El elitismo es un aspecto típico de toda ideología reaccionaria, en cuanto fundamentalmente aristocrático. En el curso de la historia, todos los elitismos aristocráticos y militaristas han implicado el desprecio por los débiles. El fascismo no puede evitar predicar un elitismo popular. Cada ciudadano pertenece al mejor pueblo del mundo. En esta perspectiva, cada uno está educado para convertirse en un héroe.
En todas las mitologías, el héroe es un ser excepcional, pero en la ideología fascista, el heroísmo es la norma. Ese culto al heroísmo está vinculado estrechamente con el culto a la muerte. No es una coincidencia que el lema de los falangistas fuera «Viva la muerte». Puesto que tanto la guerra permanente como el heroísmo son juegos difíciles de jugar, el fascista transfiere su voluntad de poder a cuestiones sexuales. Este es el origen del machismo, que implica desdén hacia las mujeres y una condena intolerante de costumbres sexuales no conformistas, como la homosexualidad. El fascismo está aún a nuestro alrededor, a veces con trajes de civil. Sería muy cómodo para nosotros que alguien se asomara a la escena del mundo y dijera: quiero volver a abrir Auschwitz, quiero que las camisas negras vuelvan a desfilar solemnemente por las plazas italianas. Por desgracia, la vida no es tan fácil. El fascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice sobre cada una de sus formas nuevas, cada día y en cada parte del mundo. Bueno, esto que les acabo de contar son algunos fragmentos del discurso pronunciado por Umberto Eco el 24 de abril de 1995 en la Universidad de Columbia en Nueva York. Hoy en La Base hablamos del fascismo. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de fascismo. Volvemos a tener la ausencia de Ina con 39 de fiebre. Le estáis mandando pocos mensajes, poco cariño, para que se recupere. Esperemos que no le haya transferido Sara Serrano su venganza de Moctezuma y que seas la primera de una larga lista. No creo. Esperemos que no, que se recupere pronto. Preparado? Pues ahora que se está hablando tanto de fascismos, quiero recordar algunas de las características del fascismo histórico y ver algunas líneas de continuidad con las nuevas extremas derechas. Manu Levín. Bueno, vamos a ver cómo en la prensa es omnipresente un mecanismo del discurso de la ultraderecha que es el principio de transposición, la inversión de la realidad, en este caso en lo que respecta al propio uso de la palabra fascista y de la palabra fascismo, y luego quiero compartir algunas reflexiones de un autor argentino que creo que son muy interesantes para completar hoy el mapa y entender, bueno, algunas de las claves de lo que es el fascismo y de qué hablamos cuando hablamos de fascismo. Hoy le hemos pedido a Raúl Sánchez Cedillo que en lugar de hacer una entrevista convencional esté escuchando todo el programa y al final haga comentarios, porque somos conscientes de que hay controversia intelectual en las líneas que estamos manteniendo hoy aquí, así que le agradecemos el esfuerzo y seguro que la mesa de análisis va a estar interesante. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. Llegará un momento en el que el pueblo querrá colgarlo por los pies. Las palabras de Santiago Abascal, augurando un futuro a Pedro Sánchez similar al que corrió Benito Mussolini tras ser fusilado, ponen sobre la mesa una cuestión fundamental para entender el momento político actual. ¿Se puede reeditar una suerte de neofascismo en el mundo? ¿En qué se parecen las nuevas extremas derechas al fascismo histórico? Enzo Traverso, autor de un libro fundamental para entender a la actual derecha radical, titulado Las nuevas caras de la derecha, habla del fascismo como un concepto transhistórico, es decir, como un concepto que trasciende el tiempo en que apareció y que puede ser utilizado con el fin de analizar nuevas experiencias. Según el historiador italiano, las comparaciones históricas sirven más para establecer analogías y diferencias que homologías y repeticiones. Somos conscientes aquí en La Base de que existe una interesante discusión académica sobre la necesidad de distinguir conceptos a la hora de hablar de este fenómeno político: extremas derechas, ultraderechas, derechas radicales, fascismos. Sin embargo, no vamos a entrar en esta discusión y entendemos que utilizar un mismo concepto para explicar dos fenómenos distintos, incluso separados en el tiempo, no implica sostener que sean idénticos, sino señalar una serie de semejanzas estructurales que permiten entenderlos mejor. Pues vamos a ello. Como todos sabemos, el fascismo histórico logró sus mayores cotas de desarrollo político y quizá también teórico en la Alemania nazi y en la Italia de Mussolini. ¿Cuáles fueron sus principales características, Sara? Bueno, en su libro Viejo fascismo y la nueva derecha radical, publicado por la editorial Silone, Miguel Urbán señala las siguientes características de los movimientos fascistas. 1. Eran movimientos demagógicos que criticaban verbalmente al capitalismo, pero garantizaban su continuidad en la práctica. 2. Eran corrientes ultranacionalistas que no escondían sus ansias imperialistas, expansionistas y militaristas. Para ello
apelaban a pasados míticos o a una mitología directamente racista. 3. A diferencia del reaccionarismo clásico, que apelaba al orden, la autoridad y la sumisión, los movimientos fascistas hacían un llamamiento a una revolución nacional que era a la vez anticomunista y antidemocrática. Es decir, el fascismo suponía una exaltación de la acción para acabar con la corrupción y las impurezas de la patria. 4. Exaltaban la figura de un líder supremo, el Führer o el Duce, que encarnaba las virtudes del pueblo y le guiaba hacia la redención nacional, protegiéndole del enemigo exterior y también del enemigo interior. Y 5. Era un movimiento que hacía un uso revolucionario de la propaganda política, utilizando los grandes espectáculos de masas, como el cine o el teatro, para legitimarse en el poder. Es lo que Walter Benjamin denominó estetización de la política. Es interesante e inquietante comprobar cómo muchas de estas características del fascismo histórico resuenan en las derechas reaccionarias del presente. Por ejemplo, en lo que representa Milei, ¿no? Su propia condición de líder carismático con componentes de irracionalidad también, su supuesta crítica a la casta y a sus instituciones para luego plegarse a los intereses de la verdadera casta, que es el capital, asumiendo además toda la agenda del macrismo, las apelaciones a pasados míticos de la Argentina como una expotencia mundial, el discurso de la revolución liberal, que se contrapone retóricamente al discurso de orden de la derecha conservadora clásica. Digo retóricamente porque ya vemos lo que está haciendo ahora la nueva ministra de Seguridad, Bullrich, o el dominio del lenguaje y la estética propios de redes sociales como TikTok, que suponen el principal entretenimiento de masas de buena parte de la población, especialmente la más joven. Y como en el caso de Milei en Argentina, podríamos hacer este ejercicio de política comparada eligiendo otros ejemplos de extremas derechas. Giorgia Meloni en Italia, Jair Bolsonaro en Brasil, Marine Le Pen en Francia, Donald Trump en Estados Unidos, Geert Wilders en Holanda o Abascal y Díaz Ayuso en nuestro país. Ojo, utilizar el marco teórico del fascismo para analizarlos e identificar rasgos comunes no implica sostener que sean idénticos. Exactamente, hay muchos elementos comunes con el fascismo histórico que nos sirven para entender mejor esta nueva extrema derecha que se está expresando a nivel mundial, pero también hay muchas diferencias. Para empezar, ni el viejo movimiento obrero existe ya, ni el fascismo adquiere las mismas formas. Analogías y diferencias, que decía Enzo Traverso. ¿Y cuáles son los principales elementos que separan a una experiencia de la otra, Sara? Bueno, en primer lugar, los regímenes fascistas se estructuran en torno a un sistema de partido único. Esto se logra gracias a un desmantelamiento paulatino de las estructuras estatales, pero también a la ilegalización gradual de partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación o cualquier organización de la sociedad civil que suponga un obstáculo a la consolidación de un poder totalitario. Aunque muchas organizaciones de la derecha radical han expresado deseos en esta dirección, como es el caso de Vox aquí en España, que ha pedido ilegalizar directamente partidos políticos, lo cierto es que estamos bastante lejos del escenario totalitario de los fascismos clásicos. Por ejemplo, bajo el gobierno reaccionario de Meloni en Italia se permiten las manifestaciones legales, hay libertad de prensa y de expresión, siempre que puedas pagarla, eso sí, y también de organización, y esto es algo que era absolutamente impensable bajo un régimen fascista. Sin embargo, no podemos descartar que las nuevas extremas derechas avancen en esta dirección de fascistización. Como señala Bryce Fernández en el libro Familia, Raza y Nación en tiempos de posfascismo, publicado por Traficantes de Sueños, no sería de extrañar que las nuevas extremas derechas atacaran al sindicalismo, que limita la acumulación de riqueza de la clase empresarial, o al feminismo, no por cuestiones identitarias, sino por poner en cuestión precisamente el trabajo reproductivo no remunerado, haciendo temblar así los cimientos del sistema capitalista, o al movimiento ecologista, que también pone freno al desarrollismo extractivista. Tampoco sería descartable, y de hecho ya lo estamos viendo, que apuntase sobre la población migrante, ya que reconocer su condición de ciudadanía y también otorgarle los mismos derechos y salarios limitaría en buena medida los beneficios del capital, o que se criminalizase la ocupación de viviendas que están poniendo en cuestión la propiedad de las viviendas. Nada de eso está sucediendo de momento, por supuesto. Volviendo a Argentina, lo comentaba antes, Patricia Bullrich, nueva ministra de Seguridad de Milei, que ya lo fue con Macri también, ha anunciado que las 4 fuerzas federales van a intervenir para reprimir las movilizaciones y ha anunciado condenas para quienes realicen piquetes o corten calles. La doctrina Bullrich contempla penas de prisión a quienes protesten en la vía pública y además los costos de la intervención policial se ha anunciado que van a recaer sobre las organizaciones o individuos responsables de la movilización. Es decir, lo que plantea Bullrich es que a partir de ahora, si sales a protestar a la calle, pues te van a dar de palos y te van a meter en la cárcel y además tú pagarás por ello.
Bueno, otra diferencia de las extremas derechas actuales respecto al fascismo histórico es la ausencia de organizaciones de masas en torno al Estado, como puede ser el caso de un sindicato vertical obligatorio o las organizaciones de juventudes, de mujeres o deportivas que sí que estructuraban la sociedad de los regímenes fascistas. Para terminar, quería desmontar uno de los mitos que siempre acompaña cualquier discusión sobre el fascismo, que este se apoya principalmente en la clase obrera. Por mucho que el fascismo se presente muchas veces como una suerte de anticapitalismo de derechas, no supone una ruptura con el sistema capitalista, y por mucho que el fascismo pueda adoptar una retórica obrerista, lo cierto es que históricamente se trata de un movimiento liderado por las clases medias, en alianza, eso sí, con las élites conservadoras. Esta es una puntualización muy interesante porque nos sirve para entender cuáles son las bases sociales del fascismo hoy. Para desmontar este discurso basta recordar una serie de episodios históricos. Los fascistas italianos llegaron al poder no por la movilización de masas, apenas fueron 20.000 personas las que marcharon sobre Roma, sino gracias al apoyo de la monarquía. La victoria de los camisas negras de Mussolini se logró mediante el uso de un ejército financiado por la burguesía que recorría pueblo a pueblo toda Italia, destruyendo cooperativas, sindicatos, bolsas de trabajo, partidos, casas del pueblo, periódicos, etc. Es decir, todas las organizaciones de la clase trabajadora. Por su parte, tampoco está de más recordar que en Alemania los partidos obreros, es decir, el Partido Socialdemócrata y Comunista, siempre obtuvieron más votos que los nazis. El fascismo no solo atacó los espacios de autonomía obrera, sino cualquier forma de autoorganización social que irradiara de la clase trabajadora. Por ejemplo, acabó con el entramado de asociaciones populares del catolicismo en Italia, al cual llamaban, para que se hagan ustedes una idea, bolchevismo blanco, o con los núcleos resistentes de las iglesias protestantes en Alemania. En este sentido, según el sociólogo estadounidense Seymour Martin Lipset, el fascismo podría definirse como un extremismo de centro a través del cual los miembros de las viejas clases medias expresan su cólera y su deseo de restaurar el orden previo a la crisis capitalista. Bueno, la segunda cuestión que quería señalar es que el fascismo no supuso en ningún momento una ruptura con el libre mercado. El fascismo fue precisamente la imposición de la economía de mercado. Tal y como cuenta Bryce Fernández en el libro que citábamos antes, suprimidos todos los contrapesos que el movimiento obrero había construido, el fascismo otorgó un poder sin límites al capital financiero que se tradujo en una acumulación de beneficios sin precedentes y en una reducción de salarios que llevó a la gente trabajadora a soportar tasas de explotación inéditas. Escribía Polanyi que capitalismo y democracia son incompatibles. O bien la democracia o bien el capitalismo debe desaparecer. El fascismo es esa solución del estancamiento que deja intacto al capitalismo. La otra solución es el socialismo. El capitalismo desaparece y la democracia continúa. Gracias, Sara. A ti. Vayan y den la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo. Somos superiores productivamente. Somos superiores moralmente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Viva la libertad. Carajo, ¿cómo te sientes? Viva la libertad. Argentino, 4 Levin. fuerzas federales para reprimir movilizaciones, en fin, esa es la libertad. Casi nada. Adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, lo hemos analizado aquí alguna vez ya. Hay un mecanismo que es constitutivo y esencial y omnipresente en el discurso de las ultraderechas, que es el llamado principio de transposición, o podríamos decir también el principio de inversión de la realidad. Por ejemplo, es la inversión del enemigo público. Los adversarios de la mayoría no son los de arriba, no son los que privatizan lo público, los que acumulan toda la riqueza, los que persiguiendo su propio beneficio económico están poniendo en riesgo ya la propia vida en el planeta, no. Los adversarios de la mayoría son los trabajadores que son más pobres que tú, son las personas migrantes, son quienes reciben una ayuda del Estado, es decir, los enemigos de los penúltimos son los últimos. Eso es la inversión del enemigo público. Está también la inversión de la censura, lo hemos comentado aquí alguna vez. Los censurados son Pablo Motos y los que tienen más voz en el país, y los que censuran son los colectivos de personas migrantes, de personas LGTB, de personas trans, etc. Está también la inversión de las élites. Las élites no son gente como Elon Musk o Jeff Bezos o Amancio Ortega o Donald Trump. Esos son gente del pueblo, que empezaron desde abajo y llegaron ahí gracias a su esfuerzo y a su mérito. Las élites, por el contrario, son los políticos de izquierdas que oprimen a esos grandes creadores de riqueza y bienestar, manejando los hilos del mundo comunista en el que vivimos. Ese discurso de la ultraderecha, en el caso de España, se condensa en una expresión que ha acuñado Vox, el consenso progre. Exacto, el consenso progre, que España es un país comunista y todo eso, ¿no? Lo que están diciendo con eso, en el fondo, pensémoslo un momento,
es que este mundo extremadamente desigual en el que vivimos, en el que el 1% acumula tanta riqueza como el 99% restante, en realidad es nuestro mundo, es el mundo de quienes creemos en la justicia social y ellos se oponen a él y quieren cambiarlo. La realidad, obviamente, es que no vivimos en ningún consenso progre. Vivimos en el consenso capitalista, vivimos en el consenso patriarcal, vivimos en el consenso belicista, vivimos en el consenso racista, colonial y del extractivismo de la riqueza del sur global por parte de las potencias del norte. Vivimos en el consenso del 1%. Y este mundo, aunque no es enteramente el proyecto de esa élite, sino que es el resultado de un conflicto, es mucho más su mundo que el nuestro. Pero ese principio de inversión de realidad, como digo, es constitutivo del discurso de la ultraderecha y creo que cualquiera que lo escuche con una mínima voluntad de análisis puede darse cuenta de esto, ¿no? Bueno, una de las concreciones más evidentes de ese principio de inversión de la realidad es el uso en el discurso mediático dominante de la propia palabra nazi o de la palabra fascista. ¿Qué significa esto? Pues que al tiempo que se ponen todo tipo de comillas y matices o directamente se rechaza que se pueda aplicar el término fascistas a los nuevos fascistas, se llama fascistas a la izquierda. Efectivamente. Y ahí, dicho sea de paso, hay otro término también exitoso acuñado por la ultraderecha que seguro que nos suena a todos. Feminazi, ¿no? Es decir, que las fascistas y las nazis son las feministas, son las mujeres que defienden sus derechos. Pero sigamos con el razonamiento porque os traigo varios ejemplos de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, Lucía Echeverría en The Objective. ¿Por qué los de Podemos son unos fascistas? Digámoslo alto y claro. Esta gente que siempre está con la palabra fascista a flor de labios son los más fascistas de todos y deberíamos empezar a decirlo ya, a boca llena y sin complejos. Podemos son fascistas de fondo y matones de barrio de forma. Y es una vergüenza que gente como esta tenga peso dentro de un gobierno que se llama a sí mismo democrático. Defender la ley trans es ser fascista. Lo antifascista es odiar a las personas trans como la Lucía esta. Más, la razón. Podemos ser fascistas. Bastantes supuestos progresistas guardan con el fascismo apreciables concomitancias. Es el caso de la casta dirigente de Podemos. El fascismo es antiindividualista, niega a la gente la posibilidad de una vida social plena y próspera en un marco de libertades. La defensa de lo público y el recelo ante lo privado, así, son típicos del fascismo. El individualismo es una mentira, concluye la ministra Irene Montero, y la solución es ir todos a una y reforzar los servicios públicos. En caso contrario, no hay futuro para la gran mayoría de la gente, decía Irene Montero, y le respondía a este tipo que escribía en este diario. Además de reseñar las deficiencias en su razonamiento, resulta asimismo revelador el carácter fascista del mismo. Mussolini no habría podido expresar el antiindividualismo mejor que doña Irene Montero. Defender los servicios públicos conquistados por la lucha de las mayorías sociales es propio de fascistas. Privatizar hasta el agua de las fuentes es propio de demócratas y de antifascistas. Claro que sí. Claro que sí. La información, Inocencio Arias, ¿tiene Podemos un componente fascista? Hace días, en un programa radiofónico, un concejal madrileño se sintió ofendido porque después de hacerle una pregunta y oír su respuesta, le dije que veía en esa formación política una beta fascista. No de derecha fascista, sino de izquierda, pero fascista en todo caso, con un tufillo totalitario. No menos fascista en el sentido de excluyente, mesiánica, totalitaria, que si fuese de ese tinte de derechas. Lo que motivó mi reacción en la radio, dice este periodista, es que cuando pregunté al concejal si Podemos iba a apoyar al pacto de PSOE y Ciudadanos para formar gobierno, respondió negativamente porque explicó ese no era el cambio que querían los españoles. Perplejo, dije al concejal que su frase tenía el mismo tufillo fascista que los eslogans que se enarbolaban en la Puerta del Sol el 15M. Fascistas no son quienes descargan su violencia mediática sobre los inmigrantes, los pobres y la izquierda desde las tribunas de las grandes empresas de comunicación, todas ellas en manos de la derecha. Fascista era, amigos, el 15M. Así funciona el mecanismo. Así funciona. Y dos últimos ejemplos que os pongo de la televisión. Juan del Val en El Hormiguero. Todos los errores que han ido cometiendo que tienen que ver con el señalamiento y directamente lo que pasa es que la gente pervierte siempre los nombres. Con el fascismo. Que esa ha sido la campaña de Podemos. Y el fascismo no se compra. Aunque tú digas que eres otra cosa, si eres un fascista la gente te lo nota. Y cuando tú señalas a un periodista, cuando tú señalas a un comunicador y cuando dices ese se persíguele, estás siendo un fascista. Los fascistas ojalá desaparezcan del mapa.
Bueno, es significativo escuchar esto en la televisión y nada más y nada menos que en un programa como El Hormiguero, porque revela que no estamos ante un argumento que aparece en una columna de opinión de un blog por ahí perdido, sino ante un mecanismo ideológico de primer orden que constituye el discurso mainstream de la derecha mediática. Hasta en El Hormiguero, efectivamente. Y un ejemplo más, te lo explican Ana Rosa Quintana y Eduardo Inda. O sea, los de Podemos, por cierto, Eduardo, que sales en el vídeo de campaña de Podemos. Bueno, yo soy un clásico, vamos, salgo siempre. ¿Y tú también? Ah, también estoy. Sí, claro. Eduardo Inda, Ferreras, salgo yo, pero... Vallés. ¿En función de qué? Bueno, de que somos unos buenos comunicadores. Para movilizar. No, somos la ultraderecha, ¿no? Hablan de ultraderecha y nos llaman ultraderecha. Pero en el fondo, lo que ¿Sale hacen... Herrera también? ¿Y Vicente Vallés? Sí. Pero en cualquier caso lo que hacen con estos vídeos es ponernos en la diana. Son métodos fascistoides, ¿no? Pablo Iglesias este programa resistirá. Veremos si algunos podcasts resisten. Pero a mí me parece más importante subrayar también el sentido totalitario de señalar a los medios de comunicación. Ponerlos en la diana. Sea quien lo haga, me Bueno, da pero igual porque los fascistas son ellos. A eso voy. Pues este podcast resiste, parece que les hizo pupa aquel vídeo. En fin, otra vez lo mismo. Ejercer violencia mediática sistemática con bulos, con mentiras, con corrupción contra una fuerza política nacida desde abajo es democracia. Denunciar esa violencia y esos abusos de poderes corporativos a los que no ha votado nadie, eso es fascismo. Y si te lo dicen Eduardo Inda y Ana Rosa Quintana, tiene que ser verdad. Bueno, en fin, creo que queda claro el mecanismo, ¿no? Y ahora veamos un par de ejemplos de su cara B. Público, noviembre de 2022. La mesa del Congreso retira del diario de sesiones la definición de fascista tras los ataques machistas de Vox. El vicepresidente primero de la mesa del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez de Celis, ha retirado del diario de sesiones las apelaciones de Irene Montero a Vox como una formación fascista. Gracias, camarada Meritxell Batet y camarada Alfonso Rodríguez de Celis, vosotros que cantáis la Internacional puño en alto porque sois grandes socialistas. Gracias por vuestro gran servicio a la democracia y contra el avance del fascismo. Agencia F, también noviembre de 2022. Retiran la palabra al portavoz de Unidas Podemos por llamar fascista a Vox. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, ha retirado la palabra al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, tras llamarle la atención en 3 ocasiones por acusar al vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de proferir la ideología fascista. En fin, así que si dices en un parlamento que un dirigente de ultraderecha profesa la ideología fascista, o lo borran del diario de sesiones o directamente te quitan la palabra y te expulsan del pleno. En este caso concreto hablamos además de un tipo, de Juan García Gallardo, que además de todas las cosas que dice, tiene como avatar público en sus redes sociales un símbolo neonazi. Nada, Sara. Aquí se puede llamar alegremente nazis y fascistas a las feministas y a las organizaciones de izquierda, pero llamárselo a alguien que luce símbolos nazis es intolerable. Ya lo decían los de Polonia. Vemos como un grupo de manifestantes anticomunistas le grita a Pablo Iglesias y le señala dónde está el cielo para que pueda asaltarlo. Que no. Que manifestantes anticomunistas no. Llámanos por nuestro nombre. Gente de estética ultra. No, míranos, ¿qué somos? Nostálgicos. No venimos a escuchar a Rafael, venimos a apedrear a los antifascistas. Por lo tanto, somos... Antifascistas. Te lo diré claro, nos gusta Hitler y su ideología. Amantes de la cultura alemana de los años 30. ¡Nazis! ¡Somos nazis! ¡Joder! ¡Nazis! Pues muy grandes los camaradas, ahora sí, de Polonia, retratando a las televisiones corruptas de este país. Por suerte, queridos amigos y amigas, aquí estamos construyendo esta televisión que de momento es pequeña y molesta, pero en la que sí nos atrevemos a llamar fascistas a los fascistas. Sigan suscribiéndose. Bueno, quiero que veamos hoy, lo adelantaba al principio, una cosa más. Hace unos días, si recordáis, cité un libro del sociólogo argentino Daniel Feuerstein, La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina, y creo que puede ser interesante en este programa dedicado al fascismo comentar algunas ideas de este libro, porque aunque se publicó en 2019, anticipa tristemente muchas de las cosas que están sucediendo hoy en Argentina y más allá.
Y digo tristemente porque no se han podido evitar, ¿no?, de momento. Y da una clave fundamental, a mi modo de ver, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de fascismo. Os voy a leer algunos fragmentos de un artículo que publicó el propio autor, Daniel Feierstein, en el que adelantaba algunas claves y algunas ideas de su libro. En primer lugar, Feierstein explicaba qué es y de dónde viene esta expresión del enano fascista. Decía: los argentinos tienen un enano fascista adentro. Reza el mito que surgió en los años finales de la dictadura y fue retomado con fuerza durante el periodo de gobierno de Raúl Alfonsín. Los argentinos teníamos un enano fascista adentro y el nuevo consenso democrático de los años 80 venía a conjurarlo. El nunca más también quería referir, entre otros muchos sentidos, a ese enano fascista al que los argentinos no dejaríamos volver a emerger y al que domesticaríamos con la democracia. Este libro no busca referenciarse en ese mito, sino por el contrario ponerlo en cuestión. La propuesta es aprovechar el mito para revisar el sentido que ha cobrado el término fascismo a lo largo del tiempo y qué vinculaciones puede tener con la realidad argentina del pasado reciente, pero sobre todo con los desafíos contemporáneos. Bueno, una vez planteado esto, este sociólogo va dibujando la definición de fascismo desde una perspectiva, digamos, no tanto política, sino social. Dice: recurrir a la imagen mítica del enano fascista puede resultar útil para comprender que el objetivo fundamental del fascismo en tanto práctica social es habilitar y producir comportamientos que pueden efectivamente ser parte de nosotros, como argentinos, pero también en cualquier otro ser humano, así como portamos también la posibilidad de ser solidarios o de luchar por la justicia. Las distintas alternativas de nuestra relación con los otros se encuentran siempre presentes en todo ejemplar de la especie y las luchas por la hegemonía son modos de lograr que determinadas conductas tiendan a primar sobre otras, habilitar y consolidar las mejores o las peores posibilidades que tenemos en tantos seres humanos o grupos sociales en nuestros modos de vincularnos con la comunidad en la que vivimos. Esto es lo que en otras ocasiones, parafraseando a Lakoff, hemos llamado biconceptualismo. Continúa Feierstein su razonamiento. Dice: el concepto de enano fascista será reformulado aquí como la potencialidad de ser hablados y actuados por el odio, de habilitar formas de violencia específicas que logran redirigir nuestras frustraciones hacia determinadas fracciones sociales que son construidas como responsables de lo que nos pasa, descargando sobre ellos el odio que proviene, por lo general, de las consecuencias que produce en nuestras vidas un sistema opresor, cuyos verdaderos responsables, el poder económico concentrado, grupos transnacionales, el sistema bancario y sus fondos de inversión, el extractivismo minero, petrolero o sojero, resultan cada vez más invisibles. La última dictadura argentina, que hay una clave, fue genocida, pero no fascista, dice Daniel Feierstein. En tanto, no logró movilizar a amplios sectores de la población para sumarlos al despliegue directo de la violencia. Fue más bien efectiva en el objetivo de paralizarnos, de sumergir a la mayoría de los argentinos en su cotidianidad, desconfiando de parientes, vecinos o compañeros de trabajo y cerrando sus ojos y oídos para evitar enterarse de la magnitud de la destrucción. Este libro no comparte el mantra de que la sociedad argentina fue una sociedad violenta, en el sentido igualador de la violencia que las lógicas de los dos demonios han intentado construir como narración exculpatoria del genocidio. La dictadura militar, con sus horrores y sus campos de concentración, se propuso paralizar a la población y activar no tanto el odio ni la violencia, sino más bien la desconfianza y el individualismo. Buscó habilitar el sálvese quien pueda y el a mí no me ha pasado nada. La dictadura no nos transformó en fascistas, sino en aquellos monitos que denunciara tempranamente la revista Humor, tapando sus ojos y sus oídos para no ver lo que ocurría. Sin embargo, dice Feierstein sobre el presente: las estrategias de la derecha argentina en esta última década comienzan a proponernos algo paradójicamente peor. Estas nuevas derechas buscan incentivar nuestros odios, transformar a nuestras frustraciones ya no en parálisis, sino en agresión frente al familiar, el par, el vecino. Ahora se nos propone desatar la violencia contenida contra el inmigrante, el desocupado, el piquetero, el negro, el vendedor ambulante, el ratero, el manifestante urbano, la abortera, el árabe, el gitano o el judío. Insultarlos, molerlos a palos, atacarlos en banda, lincharlos, atropellarlos, acuchillarlos. Exactamente de eso se trata el fascismo en tanto práctica social. No fue cierta la violencia social colectivizada que postulan los defensores de los dos demonios para la época del genocidio, pero paradójicamente sí quieren llevarnos a una violencia social colectivizada hoy, como parte de una estrategia de opresión. Lo cierto es que asusta comprobar hasta qué punto en 2020, 3 años antes de la victoria de Milei, ya había intelectuales argentinos que veían con claridad la deriva que estaba tomando la nueva ultraderecha argentina. Y ojo, también el papel de esa deriva... también el papel en esa deriva de los poderes mediáticos, porque dice también este sociólogo lo siguiente: Oriana Fallaci
denunció la parálisis y la complicidad de numerosos sectores de la sociedad argentina con la dictadura y muy en especial de una prensa cómplice que no solo callaba, sino que ofrecía sus páginas para las operaciones de los servicios de inteligencia. Pero hoy muchos de esos periodistas o sus herederos no solo prestan otra vez sus medios y su voz para las operaciones de los servicios de inteligencia, en España léase Neurona o Informe PISA, ¿no?, por ejemplo, sino que muchos de ellos, dice Feierstein, ahora llaman a la población a indignarse, a ejercer una violencia en banda, cobarde, la de los muchos moliendo a patadas a una persona en el suelo, la de quienes se envalentonan quemando a quienes se ven obligados a dormir en la calle, la de quienes atacan a golpes a alguien porque es negro, boliviano, paraguayo o porque usa una kipá, intentando al mismo tiempo convencernos de que una vida vale menos que un celular o una bicicleta, que el cumplimiento de la ley, aunque sea la ley de circular sin inconvenientes de casa al trabajo, justifica la más dura represión, el encarcelamiento e incluso el asesinato de aquellos que osen ocupar el espacio público con la protesta. Bueno, eso me recuerda a aquello que dijo Federico Jiménez Los Santos en su programa de radio, que dijo eso de que cuando veía a los de Podemos y llevaba la pistola, disparaba. Menos mal que no la llevó encima. Y otro ejemplo de esto mismo lo escuchamos ayer. Con todos ustedes, Israel García, juez, ayer. Y ahora estamos hablando de a ver si les toca una pedrea, de colocar a alguien en un momento determinado, que además estamos todos somos conscientes que en política las olas y los tsunamis funcionan, ¿no? Y es evidente que ahora, por muchas razones, que es muy largo de explicar, a Podemos le viene una hora que le va a arrasar. Pedrea no sé, Pedro, pedrada la merecen, ¿eh? Cuidado, Pedradas las merecen. Continúa Feierstein. Ya no nos quieren encerrados en nuestras casas y haciendo oídos sordos al terror. ¿Quiénes quieren que seamos nosotros quienes salgamos a insultar, a golpear, a agredir, a escupir, incluso a matar? Nos incitan a ello desde los medios de comunicación e incluso desde algunos cargos públicos. Nos reiteran una y otra vez que los argentinos hemos sido muy dóciles, pero parece que insubordinarnos y dejar de ser dóciles no sería enfrentarnos al poder concentrado, a la injusticia, sino, como buenos cobardes, desquitarnos con aquellos que sufren más que nosotros, con los que reclaman dignidad cortando una calle o una ruta, organizando una huelga o reclamando por sus derechos. Al tiempo que con la lucha popular lográbamos derrotar la impunidad de los genocidas, allí a comienzos del siglo XXI se iba gestando el huevo de la serpiente fascista en los subsuelos de la sociedad argentina, de la mano de la versión recargada de los dos demonios, del discurso sobre la inseguridad, de la estigmatización del piquetero, del huelguista o del maestro, y de la mano también de un nuevo periodismo soez y descalificatorio y una nueva política que han hecho del insulto, la burla, la chicana, la denigración y las operaciones de inteligencia o los carpetazos sus herramientas más efectivas. La preocupación que inspira este libro, concluye Feierstein, es la percepción que hay quienes comienzan a pensar seriamente en desplegar la posibilidad de una salida fascista a las consecuencias de una profunda crisis económica, sociopolítica e incluso generacional y de las funciones masculinas y femeninas, incluso paternas y maternas, y que solo una detención temprana, la comprensión de sus lógicas viejas y nuevas y la creación de un frente antifascista plural servirá para contenerlo y conjurar dicho peligro. Por desgracia, esa detección temprana que hacía Daniel Feierstein finalmente no ha sido suficiente para conjurar ese peligro. Y hoy Javier Milei es presidente de Argentina y está protagonizando desde el primer día un desastre económico y social y una ofensiva represiva sin precedentes en las últimas décadas. En cualquier caso, el análisis que hace Feierstein sobre el deslizamiento de una sociedad hacia el fascismo sitúa como clave fundamental y diferencial de ese proceso el éxito del poder a la hora de involucrar a una parte de la sociedad, de los propios oprimidos, en el ejercicio de la violencia reaccionaria contra otra parte de la sociedad. Exactamente. Y ahora, por último, partiendo de esa perspectiva, pensemos en lo que representa que en los escaparates de las grandes empresas de comunicación en España se pueda escuchar, incluso en horario de máxima audiencia, a voces que poco menos animan a tirar piedras o a disparar con su pistola a militantes de izquierdas, o que se haya promocionado y convertido en héroes en todas las televisiones, incluida en la pública, a Desocupa. ¿Qué es Desocupa? Un grupo civil que se dedica a ejercer la coacción y la violencia contra los pobres. Bueno, ahí está una de las claves del fascismo y ahí está el rol que están desempeñando los grandes medios de comunicación. Gracias, Manu. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Tremendo.
Bueno, en la base, sobre todo desde que hicimos Canal Red y existe Noticias Básicas y existe El Tablero, nos gusta a veces despegarnos un poquito de la actualidad informativa y utilizar en todo caso la actualidad informativa para explicar cosas más complejas, más difíciles, que normalmente no se explican jamás en televisión. A propósito del genocidio en Palestina, hemos hecho muchos programas para explicar el origen del conflicto, el apartheid, el origen de Hamás, de dónde viene Netanyahu. Y hoy, en un contexto de auge de las ultraderechas, queríamos hablar de un término que a veces es confuso y que genera muchos debates, como el término fascismo. Queríamos que Raúl Sánchez Cedillo, que ha escrito algunas cosas a propósito del uso del término, hiciera hoy comentarios a este programa que hemos planteado. Muy buenas, Raúl, muchas gracias por atender una vez más a La Base. Hola, ¿cómo estáis? Felicidades por el programa, me ha parecido pues eso, muy ilustrativo y habéis planteado los problemas pues de manera súper útil. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué comentarios harías? Sí, lo primero decir que habéis empezado con la definición de eco. Yo creo que la definición de eco es útil, pero es demasiado formalista. Es obvio que lo que estamos discutiendo aquí no es un problema académico, es un problema político. Manu ha tratado la cuestión de la confusión del término, es decir, todo el mundo es un fascista. En la guerra de Ucrania, pues todos luchan contra el fascismo. La ultraderecha mediática pues llama a la izquierda fascistas, etcétera, etcétera. Eso es un problema, ¿no? Es decir, estamos ante una repetición histórica que está marcada por la confusión. Y eso ya pues nos lleva a tener pues que ser muy cuidadosos con el uso del término fascismo y dejarlo más allá de la polémica para usarlo justamente como herramienta de análisis. ¿Por qué? Por lo que voy a decir. En primer lugar, y esto es otra, digamos, esto que se añade a la confusión, es que dentro de la izquierda, del centro izquierda actual, se está usando la cuestión del fascismo para mantener el statu quo. Cualquiera que lea en las redes sociales o en los discursos de PSOE, Sumar, etcétera, hablan del peligro, del fascismo, de las extremas derechas o para justificar la guerra de Ucrania. Es decir, la escalada armamentística y la participación de la OTAN de manera pues, totalmente militarista, porque pues, Putin sería el fascismo, ¿no? Es decir, se está usando para justificar el statu quo y un mal menor. Sabemos que eso es la mejor garantía de la catástrofe y que paradójicamente está llevando a que nos fascisticemos cada vez más. Eso es lo primero, ¿no? Luego, habría que decir que las extremas derechas actuales ya son suficientemente un enemigo absoluto para que no tengamos que llamarlas fascistas, ¿no? Parece que ese fascismo es aquello que no admite discusión y que nos debe llevar a una total devoción y militancia para combatirlo. Ya las extremas derechas actuales, sean o no fascistas, las extremas derechas que están promoviendo el apartheid, que están promoviendo una violencia patriarcal, que están fascinadas por la catástrofe y que van a utilizar, y esto hay que tenerlo en cuenta, la cuestión que ha apuntado Manu de la seguridad como un elemento fundamental, es decir, no tanto que viene la revolución comunista, sino que no hay seguridad y por lo tanto el miedo, la creación artificial de una capa social delincuente o la criminalización de los gitanos, de los magrebíes, sobre todo aquí en España, es la vía de penetración de esa extrema derecha y de su unión con el Estado dentro de lo que ya es algo intolerable y absolutamente para combatir con todos los medios, ¿no? El fascismo es algo que nos lleva directamente a plantearnos dar nuestra vida para combatirlo, porque el fascismo amenaza nuestras vidas absolutamente y eso es un juicio político que tenemos que hacer de manera muy precisa. Las extremas derechas pueden ser derrotadas todavía, al menos pienso en Europa, mediante una combinación de contrapoderes sociales, victorias electorales, mucho sufrimiento, probablemente ir a la cárcel, pero
podemos desarticularlas, podemos arrinconarlas y podemos reprimir a los elementos más peligrosos y asesinos y podemos castigarlas, ¿no? Entonces, vayamos a la cuestión del fascismo porque, insisto, nos jugamos la vida en ella, ¿no? Hay una cuestión de deseo en el fascismo. Yo recomiendo que, aparte de Wilhelm Reich y su psicología de masas del fascismo, hagamos el esfuerzo, y me presto con Canal Red para ayudar en ello, a leer a Deleuze-Guattari, Capitalismo, Esquizofrenia, el Antiedipo, ¿no? Porque yo creo que el fascismo está siempre ahí, nunca ha dejado de pasar. Cuando se dice no pasarán, pues no, ha pasado. El fascismo se ha convertido en una invariante del capitalismo. Está ahí, crece, se desarrolla, es una especie de poder nuclear que se utiliza de manera velada en las centrales nucleares o en la guerra como potencia destructiva absoluta. Es equipamiento capitalista. Y al mismo tiempo vemos que justamente, como dicen Deleuze y Guattari, hay un polo paranoico en el capitalismo y un polo esquizofrénico, un polo de, por así decirlo, de liberación y emancipación. Y ahí es donde están los movimientos subversivos, los movimientos de migrantes, los movimientos emancipatorios, los movimientos que quieren abolir la propiedad capitalista. Y en el polo paranoico están las fuerzas que quieren restaurar arcaísmos, la nación, la raza, la pureza, la trascendencia, dentro de un movimiento que lleva siempre a la muerte. Es una pulsión de muerte. Pero, insisto, el fascismo ya ha aparecido y por lo tanto cuando se repite aparece ya por todas partes y por lo tanto hay un macrofascismo que sin duda está creciendo y que será pues probablemente una de las opciones en juego, pero hay sobre todo, y esto es un elemento poco cuestionado porque analizamos marcos ideológicos y no cuestiones de deseo, hay un microfascismo. Hay un fascismo en la pareja, hay un fascismo en las relaciones entre personas de diferente nacionalidad o color de piel, en el metro, en las discotecas, en los lugares de trabajo, y ese ha de ser combatido porque precisamente el fascismo es hoy sobre todo una forma de producir subjetividad, sensibilidad, percepción. Ahí, y yo creo que en apuntes de ese enano fascista que llevamos todo dentro, o en muchas bromas de Peter Capusotto, ¿no? De un poquito de fascismo no viene mal en la cola de la tienda, o Mickey Vainilla, el cantante pop nazi, pero solo para divertirse. Ahí está una de las claves para derrotar al fascismo que no estamos trabajando en absoluto, analizando solo marcos ideológicos. Hay que desmontar contra deseos, ese deseo sádico, fascista de la frustración. Y obviamente la misoginia, la reacción patriarcal es una de las cuestiones fundamentales. Pero quiero señalar también una diferencia contra ese fascismo histórico, que el fascismo era un culto de la juventud absoluta, ¿no? Y del soldado joven que va a la muerte. Hoy lo que vemos es un nihilismo, es una senilidad completa, es una pasión de acabar, ¿no? Y por lo tanto el elemento de la generación, el elemento feminista de la producción de vida es uno de los elementos fundamentales que antes estaba en disputa y que ahora solo lo está cuando vemos el afán natalista, ¿no? De las extremas derechas, pero solo justamente para la guerra, ¿no? Y no para ese culto de la fuerza y de la juventud. El fascismo crece siempre con la guerra y por lo tanto mientras tengamos guerra vamos a ver que el fascismo se va a imponer. Se va a imponer porque es el mejor elemento subjetivo político para la guerra. Entonces en Israel, en Ucrania y en el Sahel, en todas las guerras que estamos viendo, mientras sigan sabemos que son la garantía de que va a ganar el fascismo. Eso yo creo que esa ecuación no está clara y por lo tanto lo absoluto de estar contra la guerra y si hace falta tirar un gobierno se tira, es algo fundamental. El fascismo es la guerra contra la multitud, el peligro comunista o de abolición de la propiedad y de las colonias, de la supremacía racial y de la revuelta feminista. Ahí es donde crece el fascismo, mientras ese peligro crece. Y por lo tanto yo creo que tenemos que
para diferenciar el fascismo consolidado, dominante, de esos microfascismos o de esos equipamientos fascistas que tenemos, y también diferenciarlo de las extremas derechas, tenemos que ver que es justamente ese elemento de solución final, de movilizar a toda la sociedad para la guerra y la destrucción, cuando hay un verdadero peligro, ¿no? Un verdadero peligro de revuelta, de revolución feminista y anticapitalista o comunista, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que ver que el fascismo va a cambiar con la mutación de los modos de trabajo y de producción. El fascismo de los años 30 era un fascismo keynesiano, poner la economía en economía de guerra, movilizar a toda la población, dar trabajo para una enorme producción de muerte. Hoy, cuando estamos en la producción de red, en las plataformas, vemos que justamente el fascismo prolifera ahí. Es siempre un clon mortífero de las posibilidades alternativas que da un modo de producción, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes de que está en las redes, de que tenemos que combatirlo ahí y de que hay que expropiar, es fundamental expropiar a las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, Twitch y todas, justamente porque son esa enorme fábrica de producción de fascista, porque los patronos que son propietarios de ellas las están utilizando para ello. No hacen falta ejemplos. Elon Musk en Israel, en la guerra de Ucrania. Hoy sabemos que Zuckerberg se quiere construir un refugio. Imagino que para él y su familia, porque están fascinados por esa pasión de la catástrofe, pasión de la final. Ahí pocos llaman fascistas a Zuckerberg, a Elon Musk, a Jeff Bezos, y yo creo que son los verdaderos Henry Ford, los verdaderos fascistas del momento, los que están en condiciones de producir esa masiva movilización para la muerte, ¿no? Es decir, el fascismo, y termino, está siempre vinculado a esa fascinación con la guerra, con las máquinas de guerra y con una movilización total de los espíritus para la guerra. Cuando eso cobra suficiente fuerza, suficiente dominio, tenemos que luchar, pues como por desgracia se luchó en los años 20 y 30. ¿Cómo no llegamos ahí? Justamente levantando acta de la gravedad de la situación y teniendo en cuenta que el fascismo, como habéis dicho, está absolutamente vinculado a la deriva hacia la guerra y el militarismo del capitalismo. Y el corazón del problema es el capitalismo. Y por lo tanto, los frentes populares que no funcionaron nunca eran una renuncia a esa cuestión. En Europa estamos en condiciones de desmontar a partir de una ruptura republicana y anti-oligárquica, porque hoy el capitalismo es fundamentalmente oligárquico y financiero, construyendo alianzas sociales reales que redistribuyan la propiedad y la riqueza, que produzcan pasiones, que intervengan en la micropolítica generando deseos de vida, de generación, de libertad, de diferencia, de goce del cuerpo y no de frustración y fascismo, ¿no? Yo creo que eso significa que hemos cambiado de marco. Es decir, que en el momento en el que, por ejemplo, nace Podemos y antes del 15M, era un marco en el que parecía que las opciones eran centro-izquierda, impugnación antineoliberal y luego pues derecha, y derecha algo extrema, algo racista. Esas suturas han estallado y realmente vamos directamente hacia una evolución más o menos rápida, que con la guerra será cada vez más rápida, hacia formas de genocidio, de apartheid, de exterminio. Serán más o menos fascistas, por lo tanto, ya las extremas derechas, insisto, son un enemigo absoluto. Tenemos que dedicar todo a desmontarlas y no vale el mal menor. Si encima el fascismo se consolida como régimen, movimiento, pues bueno, pues no sé si tendremos que hacer algo más que un programa para combatirlo. Sin duda. Raúl Sánchez Cedillo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Gracias a vosotras. Llegamos al final y ya que hemos hablado hoy del nuevo viejo fascismo, os vamos a dejar con un tema clásico, pero reinterpretado en los años 70. Es una versión del Cara al Sol que en general no gustó a los falangistas españoles en su momento, pero que nos recuerda que todo se puede actualizar, aunque quede cutre. Cara al Sol con la camisa nueva. Parece
que la podrían cantar Los Taburete. Hasta mañana.